Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por acudir a este Consejo de Gobierno, a la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, donde hoy hemos podido tratar asuntos de muchísima importancia para el Cabildo Insular de Tenerife. Permítanme, porque es un tema de muchísima actualidad, el pasado lunes en el Patronato Nacional, del Teide, del Parque Nacional del Teide, se aprobaba la primera ecotasa para los visitantes al Parque Nacional del Teide. Con entrada en vigor en el 2026, el 1 de enero de 2026, pero que ya va a estar vigente en noviembre, puesto que se va poniendo a la disposición de los usuarios con un mes de antelación, se ha puesto en marcha la primera ecotasa para ascender por los senderos al Parque Nacional del Teide, al Pico del Teide. En concreto, en dos senderos, el sendero que va, el más concurrido, el de Montaña Blanca a la Rambleta, que es el sendero número 7, y el número 10, que es el que asciende hasta el Pico del Teide, a la estratovolcán, que es el sendero Teleforo Bravo. Como ya habíamos adelantado, no tendrán que pagar los tinerfeños ni tampoco los menores de 14 años. Para el resto de residentes canarios, residentes en Canarias, los precios van a oscilar entre los 3 y 6 euros, ellos en función de los días y también en función de si van con guía autorizado. Por supuesto, los guías autorizados no van a tener que pagar. Y los turistas no residentes en Canarias va a oscilar entre los 10 y 25 euros. 25 euros por hacer el recorrido completo desde la Montaña Blanca hasta la Rambleta y continuar hasta el estratovolcán por el sendero de Teleforo Bravo. Aquellos que vayan en el teleférico van a tener que pagar. Van a empezar a pagar los turistas que van a subir al Teide y lo hacen a través del teleférico, a través del sendero Teleforo Bravo. Como les decía, esto había sido desde el primer momento un objetivo de nuestro gobierno, comenzar a ordenar lo que es la visita al Parque Nacional del Teide, y damos un paso que es un camino que no tiene vuelta atrás en materia de sostenibilidad para garantizar la preservación y la conservación del Parque Nacional del Teide, en este caso del Pico del Teide, reforzando la seguridad y ofreciendo servicios que permiten enriquecer la experiencia. Por lo tanto, comienza a partir del 1 de enero y al albur también del Plan Rector de Uso-Gestión, el cobro de la ecotasa, que es una medida sin precedentes en nuestra isla y que tampoco la podemos ver en otros espacios naturales protegidos de Canarias. Por lo tanto, una noticia que queríamos comunicar de forma progresiva también alcanzará otros itinerarios. Como les decía, los precios van a depender, como les decía, de la residencia, de la edad, de los días y también de si van acompañados de un guía. Los guías, como les he dicho, no van a tener que pagar los guías acreditados no van a tener que pagar esta ecotasa, y también decirles que todo se va a tramitar a través de la plataforma Tenerife On, que hay una limitación de 100 personas por tramo, también se diferencian en tramos horarios, tanto para ver amanecer como para ver atardecer no se va a cobrar, puesto que son momentos en los que ya no es posible la subida y no hay tanta presión. Y sobre todo es muy importante la limitación en función de los tramos horarios, tanto para la subida al estratovolcán como para las rutas por senderos. Como lo decía, en el sendero más concurrido, que es el de Montaña Blanca, hay un límite de 100 personas por tramo, 3 tramos horarios, y en el caso de la subida al estratovolcán, de la subida por el ascenso a través del Teleforo Bravo, hay tres tramos, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 17 horas, que ven limitada también la afluencia en varios intervalos.
y de 18 a 22, que es el atardecer en la cumbre. Pues bien, de 9 a 17 se divide en varios tramos horarios y que van a tener la limitación de plazas. De 6 a 9 de la mañana se limita a 50 plazas. De 6 a 17 se limita al público 20 plazas. De 6 a 11, perdón. De 11 a 1, 50 plazas. De 1 a 13 de 13 a 15 horas 40 plazas, de 15 a 17 horas 50 plazas, y para los guías están reservados pues 30 plazas y otras 10 plazas. Y después de 18 a 22 horas para la puesta de sol 50 plazas. De esta manera lo que se intenta es preservar, conservar y dar pasos vinculados con la sostenibilidad y la conservación del Parque Nacional del Teide, de ese tesoro que tenemos en Tenerife. Como habíamos acordado, pues hay una distinción entre residentes, no va a haber ningún inconveniente para los residentes en la isla de Tenerife, que además para los montañeros también se reserva un cupo. Por lo tanto, damos pasos sólidos, como decía, pasos que no tienen vuelta atrás respecto al cobro por el disfrute de determinados servicios que van a aumentar además los servicios complementarios que se desarrollan en el Parque Nacional del Teide, permitiendo una mayor vigilancia. Y hablando de vigilancia, hoy hemos aprobado la relación de puestos de trabajo del Cabildo Insular de Tenerife y, en concreto, para el Parque Nacional del Teide se crean 16 nuevas plazas. 8 de personal de campo, de agentes de medio ambiente, y 8 técnicos que van desde ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos que suponen un apoyo especializado para el Parque Nacional del Teide. Toda esta plantilla se aprueba vinculada a la transferencia que está prevista para finales de año, de la transferencia definitiva del Parque Nacional del Teide al Cabildo Insular de Tenerife. En otro orden de cosas, también hoy el consejero de Carreteras nos ha informado de que por primera vez en Canarias hemos puesto en marcha un sistema antiatropello de animales en 3 tramos de la TF1, en 3 tramos en los que se había visto que había intersección con interferencia con animales, con un presupuesto de 29.000 euros y con 3 meses de ejecución. Son la instalación de vallado de seguridad y también lo que tienen son destellos, señales acústicas para que los animales no accedan a la TF1. Son sensores térmicos con señales acústico-luminosas que, como decía, pues van a permitir que haya una mayor seguridad para los conductores. Por otro lado, también hoy hemos aprobado a través del área de juventud un impulso por parte del Cabildo de Tenerife a la participación de jóvenes a través de un proyecto innovador que va a beneficiar a más de 2.000 jóvenes entre 14 y 30 años. Estamos hablando de una inversión de 300.000 euros y es el programa Espabilé, que es una iniciativa que fomenta la participación activa, el liderazgo, la corresponsabilidad de los jóvenes que participan a través de las casas de la juventud. La elaboración de presupuestos participativos, etcétera, y que se desarrollará en todas las comarcas de Tenerife con actividades en diversos municipios. Y con esto, y para terminar, pensaba dejar para después, pero hoy hemos acordado también no solamente mandar un mensaje de cariño a todos los familiares, amigos de la exconsejera del Cabildo, Dulce Serach, sino que también hemos acordado que el espacio cultural El Tanque lleve su nombre. No nos corresponde a nosotros, puesto que es propiedad del Gobierno de Canarias, pero sí vamos a elevar una propuesta para que el espacio cultural El Tanque, que probablemente sea
uno de los espacios que mejor representa la personalidad de Dulce Cerach, su lucha por la cultura y especialmente su talante reivindicativo y transgresor que hizo que el tanque se mantuviera en pie contra viento y marea y que hoy es espacio para la cultura en una zona que antes era industrial. Así que, bueno, creemos que es de justicia que lleve su nombre y así lo trasladaremos al Gobierno de Canarias. Y sin más, diciendo que bueno, que sabemos que con la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión el pasado lunes en el Patronato del Teide, el plan sigue su curso. El próximo día 24 tendremos la reunión del patronato, de los patronatos de los espacios naturales en Madrid y a partir de ahí pues seguirá su tramitación, esperando, como ha dicho el consejero Mariano Zapata, que concluya su tramitación en el Gobierno de Canarias y pueda ser aprobado pues próximamente, probablemente antes de que finalice el año. Y tiene la palabra el vicepresidente Lope Afonso. Muchas gracias, presidenta. Perdón. Abordamos un repaso rápido a otro bloque de asuntos tratados hoy en el Consejo de Gobierno, comenzando por otro elemento más que suma este Cabildo Insular a su política de favorecer soluciones habitacionales en la isla de Tenerife. En este caso, a través de un acuerdo por el cual se viene a suplementar una partida económica del área de vivienda con el objeto de poder, a través de la colaboración interadministrativa, favorecer que se puedan llevar a cabo la ejecución de una promoción de 263 viviendas en régimen de alquiler social en Santa Cruz de Tenerife. En concreto, 226 viviendas que se ubicarán en el ámbito geográfico de Cuevas Blancas y 37 en la localidad de María Jiménez. En este caso participa el Cabildo con un total de 6 millones de euros de aportación en concurrencia con el propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con el ICABI, el Instituto Canario de la Vivienda. En total, haciendo una inversión conjunta de todas las administraciones públicas de 41.700.000 euros para esta promoción. Es, como digo, un paso más, otro paso firme que da este Cabildo Insular en aras de tener una política propia de impulso a la vivienda y que se suma, como ya ustedes conocen, a las que han protagonizado la actividad de gestión de este Cabildo desde el comienzo del mandato. Se suman, por tanto, a los programas Activa Vivienda, Activa Suelo y también a la inminente adjudicación de esta primera promoción propia del Cabildo de 193 viviendas, así como el anuncio también que hacíamos hace unos días del impulso al bono joven para favorecer el alquiler entre la población más joven de la isla. El siguiente punto tiene que ver con la promoción de la cultura y en singular estamos hablando de un acuerdo que eleva el área de cultura para mejorar en este caso la dotación económica del Auditorio de Tenerife. En este caso aportando una cuantía complementaria de 550.000 euros a la siguiente relación de política. En primer término, para los encuentros nacionales e internacionales de carácter artístico. Segundo, para la planificación de zarzuela escenificada con la obra Adiós a la Bohemia. En tercer lugar, con la financiación del programa coral sinfónico y, por último, con la adquisición de un equipamiento que, en este caso, mejora el conjunto de los que contiene ya la sociedad a través de la adquisición de un clavicémbalo. Esto, en definitiva, viene a reforzar la política de programación y proyección cultural general del Auditorio de Tenerife y, sobre todo, a robustecer el abanico ya importante de repertorios histórico-artísticos que están dando lugar a tener una política accesible y asequible para todos los tinerfeños y tinerfeñas de la cultura. Un segundo punto cultural tiene que ver en este caso con una infraestructura importante situada en la Isla Baja, en particular en el municipio de Buenavista del Norte, que también recibe un incremento de financiación por parte del Cabildo Insular de Tenerife y se trata del proyecto Cine Teatro de Buenavista. En este caso se incrementa en 2.091.000 euros la aportación del Cabildo de Tenerife para así hacer en total un montante de 4.916.000 euros que aporta el Cabildo Insular para un total de financiación conjunta con el Ayuntamiento de 5.462.000 euros. Por tanto, con esta modificación de plazos y reajuste de anualidades damos solución a los problemas técnicos que han hecho que se dilate la ejecución de esta infraestructura que, como digo, viene a ser un equipamiento cultural altamente demandado en el municipio de Buenavista y en el conjunto de la comarca.
Y, por último, presidenta, un apunte en materia de deportes, y es que también el Consejo de Gobierno ha aprobado en la mañana de hoy la autorización de manual de uso para un local ubicado en la planta baja del estadio Eliodoro Rodríguez López, que se destina para el uso de la Federación de Peñas del Club Deportivo Tenerife. También atendiendo una reivindicación larga en el tiempo por parte de la Federación de Peñas, que por fin va a disponer de un espacio útil y polivalente donde llevar a cabo su actividad de promoción de la afición, del seguimiento del Club Deportivo Tenerife, y en unas condiciones flexibles, dado que se otorga por un plazo inicial de 2 años, pero prorrogables por otros tantos. En este caso, la cesión comporta que la Federación se asuma los gastos de mantenimiento y los suministros que quedarán a su cargo, así como también el correspondiente seguro de responsabilidad civil. En definitiva, también un paso más de complicidad, en este caso a través de las peñas de este Cabildo Insular, con todo lo que tiene que ver con el tinerfeñismo. Y por último, un apunte fuera también del Consejo de Gobierno, y como estamos hoy ante un día singular, ya que se celebra el Día Internacional del Mayor, pues también cabe destacar que este Cabildo Insular no solamente se suma a esa celebración con diferentes actos, sino que también es buena ocasión para destacar el esfuerzo que se ha venido realizando por recuperar ese programa de acompañamiento a los mayores que se perdió injustificadamente en el pasado mandato y que este Gobierno actual ha vuelto a implementar a través del programa Islenior, que ya en sus primeros meses de vida ha dado lugar a que 10.000 mayores de todos los municipios de la isla hayan podido acceder a algunos de sus servicios, que además la oficina Islenior Informa haya acompañado ya a cientos de personas y a 178 asociaciones, y que además con colaboraciones como las que se ha obtenido de la Universidad de La Laguna, hasta 400 mayores de 24 municipios se estén formando ya en competencias digitales de salud y de bienestar. En definitiva, haciendo que esta colaboración que supone Islenior, a través de su impulso al asociacionismo y la colaboración con los ayuntamientos, esté permitiendo recuperar el pulso que se perdió del contacto y la actividad integral, no solamente de ocio y de asistencia, sino con participación directa en las políticas que sigue este Cabildo Insular de la población senior de la isla de Tenerife. Con esto, presidenta, terminamos ya el repaso de estos asuntos. Pues quedamos a su disposición para cualquier duda, pregunta. Sí, tenemos también aquí al director insular de Medio Natural para la mayor concreción de alguna de las dudas que puedan. Buenos días. Sobre la ecotasa, quería saber si está descartado o es inviable jurídicamente cobrar tasa por acceder al parque, no solo por subir caminando al pico, sino la gente que vaya en las guaguas lanzaderas en el futuro. No, eso se regulará más adelante cuando tengamos ya las guaguas lanzaderas. En este momento lo que tenemos es el control, la vigilancia y los servicios complementarios a través de los senderos, y también el área de probablemente de mayor valor, como es el estratovolcán, de ahí que se implante en primer lugar en el ascenso al pico del Teide. Quería saber también en el PRUC cómo ha quedado fijado el tema de las pruebas deportivas, los rodajes, cuáles son las características básicas a partir de ahora cuando entre en vigor el nuevo plan. Bueno, ha quedado regulado, que no lo estaba, y esto es importante, de manera que se limita a las pruebas que ahí aparecen en el propio plan rector de uso y gestión, con un nivel de detalle respecto a cómo se deben celebrar esas pruebas, de manera que no tengan público, no tengan tampoco impacto medioambiental, tengan que ir acompañada no solamente la autorización, sino una serie de requisitos en función de cada una de las pruebas. De manera que bueno, se es mucho más estricto, igual que con el ámbito audiovisual, también se reducen el número de los rodajes que se pueden hacer en el Teide, que vienen en función de la dimensión del rodaje, del tiempo, también del número de personas que están rodando. Quedan prohibidos los drones, por ejemplo. No sé si el consejero tiene el detalle exacto, pero sí han quedado, se permiten, pero con una limitación importante para que tenga el menor impacto posible. Sí. No sé si... Podría aportar efectivamente algo de detalle, pero en esencia es lo que acaba de explicar la presidenta. En el caso de las pruebas deportivas, efectivamente el PRUC reconoce que no son compatibles con los fines de conservación que promueve el propio plan, pero se regulan las excepciones a ese principio, que son pruebas como la Blue Trail,
como la Vuelta Ciclista a Tenerife y como la 360, que son pruebas que ya con cierta tradición vienen avalando la capacidad de celebrarse sin generar afección a ese principio de conservación. No obstante, como dice la presidenta, el régimen de autorización es muy exigente y, por tanto, con ello se garantiza que el impacto se neutraliza. Y además también se obliga al promotor a hacer un seguimiento a posteriori de los efectos de la prueba. Y también se ha recogido como prueba excepcional la posible celebración de la Vuelta a España, en el caso de que efectivamente se dé eventualmente, habida cuenta de que en ese caso sería una situación excepcionalísima por las dificultades que entraña trasladar una prueba como esa al archipiélago. Y en cuanto a lo que es la actividad de rodaje, efectivamente, ratificando lo que dice la presidenta, se mantiene un régimen de autorización previa que tiene que ver con periodos concretos de tiempo y zonas concretas del Parque Nacional, donde también con autorización previa y un planteamiento de exigencia de un plan ambiental previo se puedan autorizar los rodajes cinematográficos y publicitarios. Lógicamente, con eso también se ordena mejor la actividad y se garantiza un uso racional del espacio habilitado para ello. En la pasada legislatura hubo un proceso de participación ciudadana en torno al PRU. Ahora veo que han optado por una vía más rápida, más de despacho. ¿No se corre el riesgo de que los tinerfeños no se sientan identificados con el nuevo plan que ha salido? No, el plan es el mismo. El proceso participativo se hizo y ahora quedaba un proceso, quedó guardado en la gaveta, puesto que no se había atendido a las alegaciones que habían hecho los distintos colectivos. El proceso que ha hecho el nuevo gobierno, y aquí digo nuevo gobierno del Gobierno de Canarias, es abrir a la escucha de los distintos colectivos, que como los apicultores, que como los senderistas, que como los montañeros, que como el sector audiovisual, como el sector de las pruebas deportivas, como los sectores de turismo activo, habían hecho alegaciones que no habían sido atendidas. No estamos ante un nuevo PRU. Estamos ante el Plan Rector de Uso y Gestión que comenzó el anterior mandato y que culminamos con valentía, con coraje en este mandato a través del consenso, el diálogo y la escucha de lo que tenían que decir los colectivos que hacían un uso tradicional del parque o otros usos alternativos. Igual que a los propios tinerfeños, el planteamiento del anterior PRU en que estuviera blindado el parque solo para los investigadores no es un planteamiento que fuera válido para este Cabildo ni para el Gobierno de Canarias, y de ahí que se haga una excepción con ordenar las visitas de los turistas y sí atender las demandas de los tinerfeños, que tienen que sentir como algo propio el parque, que no va a tener esa limitación. Por supuesto, van a tener la opción, cuando se implante el plan de movilidad sostenible, de poder ir en un transporte público, colectivo, en esas guaguas lancederas, pero también van a haber habilitados parking que van a permitir que se pueda realizar la visita por parte de los tinerfeños. En cualquier caso, me gustaría destacar el 88% de los visitantes al Parque Nacional del Teide son turistas. Tan solo un 11% es un visitante local. Hemos pasado, y esto es del todo insostenible, y lo hemos hablado también en el marco del Parque Nacional, del Patronato del Parque Nacional del Teide, en 2020, antes de la pandemia, de un número de visitantes en torno a los 3,5 millones de visitantes, a superar en el 2024 los 5 millones de visitantes, de una forma desordenada. Y por lo tanto, este Cabildo tenía la voluntad de preservar, de conservar el parque como principio general y ordenar la visita al Parque Nacional del Teide. Y para eso necesitábamos las herramientas, como es el Plan Rector de Uso y Gestión, y por otro lado, el número importante que hemos aprobado en el día de hoy de vigilantes en el Parque Nacional del Teide, de agentes de medio ambiente, que son agentes de la autoridad, y me gustaría destacarlo, que tienen capacidad sancionadora, que tienen capacidad para denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente, y que por lo tanto es una figura importantísima a la hora de poder aprobar el PRU y también las herramientas necesarias. Y entre las herramientas está también implantar la ecotasa, que como hemos visto, pues hace una atención especial para los tinerfeños, que no van a tener que cobrar, pero que los turistas van a tener que pagar 25 euros.
Sí, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con otro tema que no han tratado en el Consejo, pero la voy a formular. Cuando surgió el problema de los pasaportes en Tenerife Sur, se comentó o se dijo que iba a haber unas reuniones periódicas con la delegación del Gobierno, la subdelegación en este caso, que comenzaban en septiembre. No sé si se han tenido o no se han tenido. Hay unas noticias, las últimas noticias son que han implantado unas máquinas para mejorar el servicio, pero parece, por lo menos las noticias que nos llegan a nosotros, que se sigue dando el problema y sigue ocurriendo en Tenerife Sur, en este caso, en el Reina Sofía. Me gustaría saber cómo está ese tema y qué plantea el Cabildo con respecto al control de pasaportes en el aeropuerto del Sur. Pues que haya una mejora, pero nosotros tuvimos una primera reunión, como ustedes recordarán, en la subdelegación del Gobierno, en la delegación del Gobierno aquí en Santa Cruz de Tenerife, con la asistencia del delegado, también de los cuerpos y fuerzas de seguridad, también el responsable de la Policía de Frontera, el subdelegado del Gobierno y todas las personas, y AENA, que también estaba presente. Y aquí se detectó un déficit de personal, por un lado, que se quedó comprometido en la delegación del Gobierno, que en julio ya habría una mayor dotación, si no recuerdo mal, de 8 agentes adicionales en el control de pasaportes. Y bueno, también se habló de la instalación de determinadas maquinarias que tiene que ver con la implantación de un mecanismo a nivel de toda Europa en el que se tiene que registrar para poder acceder al sistema europeo de control de pasaportes. El sistema va a entrar en vigor, o al menos nosotros estábamos esperando que nos dijeran si en reuniones que se están manteniendo a nivel de ministerio, si iba a entrar en vigor por completo en el mes de octubre o se iba a hacer de forma escalonada paulatina, es decir, con un control primero de un 10% a través de ese sistema y así irlo implantando paulatinamente. Porque nosotros ya en aquel momento, tanto el vicepresidente como yo, expresamos nuestra preocupación respecto al impacto que podía tener la puesta en marcha de este sistema de control al 100% en el mes de octubre. Por lo tanto, la información que tenemos es que el Ministerio, tanto de Transporte como el Ministerio de Interior, estaban trabajando en intentar que fuera de forma paulatina, quedando a expensas de lo que también se decidiera en el marco de la Unión Europea, puesto que es un sistema europeo único. No sé si el vicepresidente quiere extenderse algo más pero bueno, la realidad es que por Tenerife Sur entra un número muy importante, fundamentalmente de británicos. Si no fuera así, si Gran Bretaña, Reino Unido no hubiera salido de la Unión Europea, no tendríamos esos problemas, porque los visitantes que tenían que pasar por ese control de pasaporte eran esencialmente de terceros países, de Rusia, etcétera. Pero al salir Gran Bretaña, pues tienen que pasar por ese control de pasaporte, un control que, como digo, se va a extender no de pasaporte, sino de control al resto de toda la Unión Europea. Y esa era la preocupación que nosotros habíamos puesto sobre la mesa. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días. Precisamente el tema del aeropuerto Tenerife Sur, hoy estuvo el alcalde de Granadilla en nuestros estudios, y es que hay unas máquinas de reconocimiento facial y que no están operativas. O sea, habrá que preguntarle al Ministerio del Interior por qué compra máquinas que no están operativas, pero... Esta sociedad entra en vigor de este sistema de reconocimiento. Efectivamente.